Muy buenas tardes, aquí en Platicando en Familia, en el 10:40 de AM. Espero que hayas descansado rico, que hayas reflexionado, que hayas aprovechado estos días para estar en familia, porque el día de hoy tenemos un programa que creo que nos va a dejar mucho aprendizaje. Es sobre familias violentas. Entonces, yo te invito a que te quedes con nosotros. Es lunes de psiquiatría con el doctor Mario Alberto Aguilar, también con este equipo que está pendiente y trabajando para ti. Dona G. Castro como nuestra productora, Arturo Cervantes en operación, Chuy Preciado en asistente de producción. Y bueno, bienvenida, bienvenido. Y bienvenido, doctor Mario Alberto Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Buenas tardes. Pues aquí con calor, pero bueno, al pie del cañón. Qué calor está haciendo. Y aquí vamos a entrar en un tema también de calor. De mucho calor también en la familia y en la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Pues bienvenido. Y me gustaría que pudiéramos tener mucha claridad en lo que es una familia violenta, porque desgraciadamente luego hacemos de la vista gorda y dicen, bueno, es que mi marido no me pega o mi adolescente pues es la edad, y dejamos de mirar los tipos de violencia que existen y que sobre todo dejan cicatrices en el corazón, desde la infancia, desde... Sí, Pati, fíjate que pues es un problema, la violencia es un problema del ser humano. En esos días feriadones de la semana pasada, tuve la suerte de ir a un museo que no conocía allá en el DF, Memoria y Tolerancia. Fuerte. Coincidió, es un museo muy intenso, está con toda una serie de cosas como para que se analicen. Sin embargo, tiene un piso dedicado a efectivamente esto que se llama la tolerancia. Y bueno, me gustaría que empezáramos para ubicarnos en el tema de la violencia. Hay que definir que la violencia, si ser enojarse es igual a ser violento, si el ser humano es por sí mismo violento o no, si la violencia es un fenómeno humano nada más o es un fenómeno de los seres vivos superiores. Bueno, la biología le voy a poner comillas, pero no, la biología dice que son los seres vivos superiores, todos los mamíferos. Entonces, bueno, hay que definirlo esto, pero fíjate que a propósito de que Dona G nos comunica que el tema es familias violentas, pues traigo aquí las fotos que en su momento tuve la oportunidad de tomar ahí, el miércoles pasado. Y fíjate, encontré estas frases que están ahí en el museo, para que todos quienes quieran ir ahí en pleno enfrente de el hemiciclo Juárez, ahí a un lado de Bellas Artes, este museo, que con todo tiene todo un piso dedicado a fomentar, a desarrollar o explicar qué es la tolerancia. Hay frases como esta: hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Y esta frase la dijo Martin Luther King, este héroe de la pacificidad en el país del norte, acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la frase nos dice todo: hemos aprendido muchas cosas, pero todavía no logramos aprender a vivir juntos como hermanos, ¿no? Una frase que, bueno, me gustó, la tomé, entre otras. Otra frase que realmente está ahí, es intensa, interesante. Vi a un hombre desde lejos y me pareció que era un enemigo. Después se acercó y entendí que era un amigo. Finalmente lo vi a la cara y era mi hermano. Esta frase que está ahí en el museo
es de Mahatma Gandhi, aquel pacifista hindú que también nos dejó toda una historia de cómo podemos acercarnos entre humanos, cómo podemos intentar resolver nuestras diferencias a partir de podernos entender y de poder tener tolerancia. Otra frase que me gustó también de Albert Camus, dice: hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la cual matar. Entonces, si esto es cierto, lo que nos dice Mahatma Gandhi, lo que nos dice Martin Luther King, es cierto. Claro. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué existe tanta violencia? ¿Por qué hoy en día, estos lamentables eventos en el macrosistema de violencia en el planeta, ¿no? Esta entrada lamentable de personas que entran a una universidad en Kenia y pues nos dicen las noticias y que matan a estudiantes. Esto que pasa en el Medio Oriente, esto que pasa en nuestro país, esto que pasa en cada ciudad del planeta, en donde, en muchas ciudades del planeta, en donde parece difícil que los humanos podamos entonces convivir. ¿Es imposible o es parte de la naturaleza humana, o los humanos estamos condenados a tratar de ser violentos sin querer, o debemos de dejar de ser violentos? Yo creo que el punto está en la familia. Claro. Tengo también en esta línea, así don Ají, cuando me decía, me recordó un trabajo que yo tengo que se llama, que presenté ahí en la Asociación Psiquiátrica Mexicana en sus diferentes congresos, que le eché muchas ganas, me gustó mucho y que pues le gustó mucho a los colegas. La violencia en la sociedad, 2 puntos y seguido, su origen en la familia. Y entonces me puse a revisar y la presentación que hice fue efectivamente que el origen de la violencia Claro. viene ahí, en la parte íntima de la convivencia humana, que es la primera parte íntima, que es la familia. Y es ahí donde se empiezan a gestar estos elementos que distorsionan la convivencia del ser humano. Los macrosistemas de los que hablabas, pues finalmente la paz tiene que comenzar en el hogar. Sí. Y la violencia también se genera ahí, ¿no? Ahí sí, para que pueda haber paz, el individuo humano tiene que aprender en su familia a tener paz. Y obviamente la violencia también, esta que vemos en las calles de muchas ciudades del mundo, es exactamente el resultante de la violencia en las familias. Y entonces hablaremos de ¿y qué pasa en la familia? ¿Por qué hay familias que engendran a personas violentas? Sí, y cómo se va repitiendo. ¿La violencia se hereda? Iremos platicando. Estaremos platicando si la violencia se hereda o no, cómo se gesta, y luego, también como esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué le podemos decir al público, como qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder disminuir esto en este espacio íntimo que es la familia? Y quédate con nosotros, estamos hablando de familias violentas, también comunícate al 3122-1190 para que nos des tus puntos de vista, tus inquietudes, podamos compartir y conocer también qué es lo que quieres saber de este tema. Y regresamos en un momento. Estamos de regreso, soy Patti López Ramos y con el gusto de tener aquí al doctor Mario Alberto Aguilar hablando de un tema candente, fuerte, que son familias violentas. Y nos estabas compartiendo de las frases que existen, ¿no? De cómo no hemos aprendido a vivir en hermandad, cómo hemos hecho muchas cosas como seres humanos, y también hablábamos de que esa violencia empieza en casa. Y dime una cosa, doctor, la violencia
nace o se hace? Sí, esa es una excelente pregunta, Pati. Hay un libro que se llama Biología de la Violencia, en donde se me escapa el nombre de la autora, es una autora norteamericana que realmente escribe muy bien acerca de esto. ¿Los humanos somos violentos? ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos? Las características de los seres humanos es que, los humanos no sabemos vivir solos, Pati. Los humanos necesitamos, pues, tener a alguien a quien amar, tener a alguien que nos ame para poder sentirnos vivos y en forma importante para sentir que existimos. Necesitamos al otro. Y ese otro en nuestros primeros meses de la vida, fundamentalísimo en nuestros primeros días de nacido, el del ser humano, es algo que algunos de los autores en términos de terapia de familia le llaman el baño de luz. Hay un autor francés, Serge Le Bovici, que se puso a estudiar algo que él le llamó las interacciones precoces. Las interacciones precoces quiso decir él, fue toda su escuela, realmente me tocó además tener un curso a distancia con él. Este hombre falleció hace 5 años, pero estudió algo muy fundamental. ¿Cómo es la relación así precoz, es decir, el inicio de la relación en el primer año de vida, desde que el bebé está en el útero hasta su primer año de vida, ¿no? Y bueno, dejó muchas explicaciones, hizo muchas observaciones de madres gestantes a los que les hizo el seguimiento durante desde que estaban en gestación hasta el primer año de vida. Y bueno, una de las cosas que podemos decir en este momento es que los humanos necesitamos vernos en los ojos del otro, y ese otro al principio es la mamá. Él le llamó baño de luz. No nada más, dice Serge Le Bovici, es Masset, es otro autor que también trabajó en equipo con Ed, Henry Masset. No nada más el humano necesita comer. Nos podemos imaginar, que acuérdense, señoras que le dieron de comer a su bebé biberón o pecho. Acuérdense, papás, los que pudieron estar presentes, porque esa es otra parte que estaremos tocando ahí. En ese primer acto de abrazar al bebé y darle de comer, no nada más es abrazarlo y darle de comer, es verlo, acurrucarlo con la mirada, verlo, estarlo viendo, como tú, Pati, pues te recordarás en tus años, en la época de tu maternaje. Y eso que significa me ve, o sea, ver al bebé. Soy visto es darle un sentido al bebé, al humano, un sentido de identidad, un sentido de sí existe, sí existo, o sea, sí existe este bebé, y si sí existe este bebé, yo existo. El bebé dice, en ese momento no dice, el bebé nada más siente, el ser humano siente, el pensamiento lógico aparece a los 7 años de edad, entonces somos puras sensaciones, y en ese primer día, y el segundo día, y el tercer día, la manera en que la mamá o el papá, cuando alimenta, ve al bebé, le está dando la seguridad de que sí existe. Claro, porque además es cuando se ven como egocéntricos, como una extensión, ven a mamá como una extensión de ellos mismos, o papá. En ese primer momento, en una línea psicoanalítica, pareciera que el bebé siente, porque pensamos que siente. Dice las teorías psicoanalíticas que es así como el pensamiento omnipotente y mágico: si yo lloro ya está el pecho, si yo lloro está el biberón y está mamá presente. Podríamos pensarlo que en esta línea, pues sí. Sin embargo, el bebé no tiene esa, neurológicamente, neurocientíficamente, no tiene esa capacidad de la omnipresencia, omnipotencia. Simplemente es sentir. Y sentir que le alimentan, y sentir que le cambian de pañal, pero sentir además que le ven, que le oyen, que le hablan, y él oye un tono susurrante, ¿no? Pati, acuérdate de cuando es mamá, ¿no? Ese de mi rey, mi reina, de ese tono susurrante de armonía, de paz, de quietud, que se va estructurando. Bueno, también están
con esta autora que habla de la biología de la violencia, se va estructurando en términos de si yo existo, sí existo porque me ven, necesitamos al otro, y luego sí existo porque me oyen, y sí existo porque me hablan así. ¿Qué pasa cuando lamentablemente una mamá, un papá, no pudieron tener la calma? Y aquí empezamos a hablar de lo que se llama ya la diferencia. La calma para poder maternar una mamá y un papá en tranquilidad. Por lo que sea, ya estaremos tocando y luego le proponemos a don Ángel algún tema de qué pasa cuando el maternaje o el paternaje no se logra hacer con tranquilidad. Pero una mamá que está carrereada, una mamá que no tiene esposo, una mamá que sí tiene esposo pero que tienen que trabajar los dos, y una mamá que llega toda carrereada a darle, y un papá que está también asistiendo en el paternaje, cosa que hoy sabemos que es muy importante, y están carrereados. Y luego se desesperan porque el bebé está llorando, y luego se esperan porque el bebécito ya está intranquilo, porque el bebecito no se duerme y ya son las 12 de la noche y hay que levantarse en la mañana temprano. Y entonces se empieza mamá y se empieza papá a desesperar, y entonces empiezan a aumentar la frustración de que el bebecito de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, no se duerme. Entonces se contagia, ¿no? Porque además Entonces, el bebé ya llora más fuerte. El bebé percibe, esto también lo confirmó, es curioso el estudio que hizo este hombre, Sergei Lebovici, pero lo confirmó con la manera, en una o en 2 consultas diagnosticaba, de hecho, pues el curso que llevamos durante 1 año, un diplomado a distancia con él, era exactamente en una consulta, no más de 2 consultas. Citaba a la mamá y al papá, si tenía ese bebé papá, y platicaba con ellos. Platíquenme de cómo pensaron en su bebé, pero estaba viendo cómo la mamá y cómo el papá se comportaba en la manera de abrazar al bebé, en la manera de un bebé para una consulta, pues un bebé puede estar dormido, puede estar despierto, puede estar intranquilo, puede estar llorando, puede estar sucio, puede estar acalorado, puede estar con frío. Entonces se fijaba en la manera de la interacción. Esa es la parte importante, la interacción. El abrazo, ¿no? Hay una terapia la manera de abrazar, la manera de hablar, la manera de dirigirse al bebé. Y entonces él hacía la asociación, hizo la asociación entre la narrativa que le estaban diciendo y nosotros pues pensamos en tener este bebé, él y ella, si es que van ellos, él citaba a los dos, y el estudio fue un bebé con papás, una mamá y un papá, pero entonces se daba cuenta de algo, que en algunos de los casos en donde el bebé era más inquieto, mamá y papá podían estar contando una novela bonita de que pensaron en tener un hijo y todo, pero estaba viendo cómo lo abrazaban, y lo abrazaban con intolerancia sería la primera parte, en donde, porque el bebé estaba perturbando la consulta, porque el bebé estaba llorando, o porque el bebé ya de repente se hizo ahí, se ensució, se defecó, y entonces empezaba a ver olor, y entonces empieza a notar cómo los papás que pierden la calma, y parte de la síntesis de su trabajo es que papás que no toleran, que no logran tener la tranquilidad y vamos a poner la calma y la tranquilidad, porque puede ser que sí haya la disponibilidad emocional, psicológica, pero que se convierta en una acción de calma, y entonces empiezan a mover al bebé y empezaba a cambiar el tono de la voz en un tono más fuerte, en un tono de disculpe usted, doctor, y en un tono que empezaba a dejar sembrados, y luego hablamos después del corte, de los elementos neurocientíficos que empezaron a señalar cómo sí la violencia tiene una fuente también desde ese origen y una repercusión en sus aspectos neuroanatómicos. Bien, estamos hablando de familias violentas, de si la persona violenta se hace o nace. Sí. Y comunícate con nosotros al 31 22 11 90 y regresamos en un momento. Estamos de regreso, 4:34 de la tarde, hablando de familias violentas con el doctor Mario Alberto Aguilar. Estamos tocando el tema si una persona violenta nace o se hace
y nos compartías el estudio de lo importante del abrazo, de la congruencia, ¿no? Mira, la primera respuesta es muy clara. La violencia no nace. La violencia se hace. Y esto ya ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de la autora Deborah Neihoff, es un gran libro, pero otros autores ahora lo han señalado. Desde esta época, esos estudios que te digo fueron hechos entre el 85 y el 95, que podríamos decir recientes, pero realmente no tan recientes. Sin embargo, cuando se acompañan de los estudios luego neurocientíficos, entonces uno va encontrando cómo se va naciendo, haciendo el individuo violento y no naciendo. No se nace violento. Se hace el individuo violento cuando no es entendido, cuando no es enseñado a entender. Cuando mamá y papá, desafortunadamente, abusan. Y entonces pasamos al siguiente tema, que es el abuso en la familia. Y el abuso en la familia se da por un hombre violento con una mamá violenta, con una mamá que luego es violenta con los hijos. Sucede que la violencia en casa es del padre a la madre y del padre a los hijos, pero también es de la madre a los hijos. Claro. Esto es algo que no muchas personas pueden estar de acuerdo y ojalá, bueno, si hay en la ciudad, porque es una semana todavía de vacaciones, si hay alguien que nos está escuchando que nos diga, efectivamente no hay muchos estudios en donde una mujer que es la mujer sometida por un hombre violento, no hay tantos estudios que nos digan, pero la mujer también es violenta con los niños. Claro. De hecho, ¿Y los niños en la escuela? Y los niños en la escuela, el mayor al menor. De hecho, la definición actual de violencia de abuso es el someter de un grande a un chico, de un mayor a un menor y de un alguien con más fuerza a otro alguien con menos fuerza. Someterlo de alguna de las maneras, abusar de él de alguna manera, verbal, físicamente, sexualmente o moralmente. Hay otro libro que se llama El abuso moral, en donde ese es el abuso escondido en las familias, en donde pues son familias, incluso familias así muy, muy bonitas. Les dice Juan Luis Linares, un terapeuta de familia barcelonés, en uno de sus libros, La máscara familiar, en donde la familia es una familia bonita, es un papá, una mamá que son pues muy respetuosos, que son muy, muy incluso cordiales, y una familia que parece bonita, pero atrás, él por eso le llama a su libro La máscara familiar, pero atrás de eso se ve intolerancia. Y entonces él empieza a señalar los elementos de la intolerancia. El elemento detonante de que un individuo, los humanos, nacemos con la capacidad de enojarnos, pero enojarnos no nos hace violentos. Enojarnos es un elemento biológico al servicio de la vida que nos permite decir, pues, no, oiga, me está pisando, claro. no estoy de acuerdo, me está pisando, ¿no? Y puedo decirlo porque mi aparato de enojo funciona con toda una serie de circuitos neuronales y bioquímicos para que yo pueda decir, no estoy de acuerdo, me está pisando, oiga, me está pisando, cuando va la gente en el camión y le pisa, oiga, me está pisando. Para eso sirve el enojo. Pero del enojo a convertirse en violencia y en abuso y en someter al otro, es el resultante de la intolerancia de las personas. La intolerancia, y entonces ¿dónde nace la intolerancia? La intolerancia nace ahí, en ese preciso momento de los primeros meses de la vida, Pati, en donde se está maternando y paternando, ambos, con intolerancia. Gritarle a un bebé, sacudir a un bebé, retrasarse en cambiarlo porque no, bueno, incluso porque no se tiene tiempo, maltratar moralmente a un bebé, que significa no verlo, que significa hablarle en tono fuerte, que significa abuso. Se está abusando. Y se va haciendo esta cadenita, Así porque es. ese bebé crece. Ese bebé va creciendo y va entendiendo que el mundo significa gritar. Significa no decir que no estoy de acuerdo. Significa cuando se pueda yo empujo.
Cuando se pueda, yo aviento. Cuando se pueda, yo someto al otro. Una de las características de los humanos, y el mejor ejemplo que todos tenemos, son todos los deportes. Todos los deportes es una competencia de ver quién es superior que el otro. O sea, el juego de el fútbol, lo digo el deporte más popular del planeta, el soccer, como le dicen en Estados Unidos, Norteamérica y Canadá, y en parte de Europa, el soccer, el fútbol, este fútbol que jugamos, bueno, pues cuando éramos niños jugamos, y los profesionales juegan y hacen una copa cada 4 años, todas las organizaciones, pues uno gana y otro pierde. Y en cualquier deporte uno gana y otro pierde. Es decir, el humano tiene una necesidad como elemento primitivo de tratar de ser superior que el otro. Al principio estaba al servicio de la sobrevivencia. Pues sí, había que ser superior que el mamut, ¿no? Claro. Para poderlo, bueno, primero defenderse y luego comérselo. Había que ser superior del tigre de dientes de sable, pues sí, pues para defenderse. Entonces había que ser superior. Pero el hombre evoluciona, aparece, nos dice Humberto Maturana, aparece el lenguaje, y el lenguaje, dice, es lo que funda lo humano. Al fundar lo humano, lo humanizante, cuando aparece la palabra, en el proceso evolutivo, y dicen los antropólogos, y dicen, bueno, los teóricos de la comunicación humana, que el objetivo de esta evolución, que es la evolución del lóbulo frontal, tiene como al servicio de la vida y al servicio de la preservación de la especie, como fundamento, pues bueno, que no nos matemos los humanos. Imaginémonos a los humanos, Pati, antes de la aparición de la palabra. ¿Cómo se dirimían las dificultades? Pues a quejidos, a pujidos, a mugidos y a palazos, ¿no? El mazo y ¡paz! Y entonces se mataban nuestros ancestros. El Homo sapiens se mataba cuando no se podían poner de acuerdo. No había palabra. Evoluciona y en el 60,000 antes de Cristo aparece el lóbulo frontal. Y cuando evoluciona el lóbulo frontal aparece la palabra. 60,000 años antes de Cristo. O sea, realmente, dentro del margen de 60,000 años antes de Cristo es un montón, pero claro, es poco si pensamos que uno de los científicos americanos de Mitchellville, Estados Unidos, que murió en el 95 por ahí, nos dice que la Tierra tiene 4,500,000 años de existencia. Es decir, bueno, podemos pensar entonces que 60,000 años antes de Cristo es poquito, claro. Y en esa época aparece la palabra. Y la palabra apareció como un intento del ser humano para poder dirimir las diferencias y no matarnos. Y bueno, podemos decir, pues nos seguimos matando, pero también seguimos diseñando ideas para pensar, hay que dialogar. Uh-huh. Pero para dialogar se necesita tener tolerancia. Tolerancia a la frustración, es decir, entender que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestros movimientos y que no somos iguales. Otra parte al servicio de la vida en su momento instintivo es que los humanos nos gusta pelear, bueno, nos gusta competir para ganar y luego nos gusta pelear. Pero luego también nos necesitamos amar y necesitamos ser amados. Y entonces, como me dice una persona del pueblo, ¿no? A ver, doctor, entonces háyele, sí, claro. Háyele, ¿no? Que no queremos que nos dejen de amar, pero también queremos sentir que mandamos. Ese es el problema. El poder. La necesidad de poder. Entonces, creo que estamos en un punto en donde los humanos seguimos evolucionando, y el punto es la tolerancia, aprender a tener tolerancia. Conocernos a nosotros y tener tolerancia quiere decir respetar. Pero, si no me enseñaron a respetar, el punto entonces está en la familia, en que mamá y papá puedan entender, darse cuenta, que si tuvieron este bebé, pues tuvieron este bebé, y entonces hay que desarrollar toda una serie de cualidades de tolerancia para que le puedan transmitir al bebé tolerancia, para que este bebé pueda crecer con tolerancia y que pueda luego ser un ciudadano tolerante. La importancia de estar presente en la parte de la crianza de los hijos, de amamantarlos. Y de ser tolerantes y desarrollar paciencia. Uh-huh, sí. Y pues estamos hablando de las familias violentas.
Quédate con nosotros, comunícate también por WhatsApp 3x3-822-3208. Regresamos en un momento. Estamos de regreso, 4:50 de la tarde, con este tema de familias violentas, con esta cápsula que nos regala Don Ají, con la voz de Rosy Muñoz. Y sí, es un tema que definitivamente no es nuevo, que quizás se da a conocer más, se habla más, pero ha existido desde siempre. Y es de lo que estábamos comentando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de si no me pega, no me quiere? O también en esta parte de la violencia, cómo se va haciendo esta cadenita de la que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Pati, es una cadena lamentable. Los humanos, creo que, pues sí, Rosy, ¿verdad?, es quien nos hace la cápsula y dijo algo que, digo, nos pone los datos que son ciertos. Hoy nos fijamos en esto, pero nos tenemos que fijar porque efectivamente los humanos, pues yo diría, estamos entonces procesando lo que la evolución nos permite y tenemos que ir más rápido. Tenemos que ir más rápido los humanos en pensar en la tolerancia y en pensar en que somos diferentes. Fíjate que una de las necesidades que yo como terapeuta de familia, además también como psiquiatra, yo detecto, es que debiéramos también nosotros de explicarles a las mamás y a los papás que los bebés son diferentes. Mamá y papá esperan que el bebé se parezca a él o a ella o al hermano con el que mejor se la llevan o al papá con el que mejor se la llevan. Pero los humanos tenemos temperamentos diferentes. Y bueno, tú como mamá te puedes acordar de que tus hijos pues tienen temperamento diferente. Todos tenemos temperamento diferente. Esta es una de las necesidades que en el proceso del maternaje y del paternaje pues debiéramos de saber, porque tampoco nadie nos lo explica, nadie nos enseña a ser papás. Digo, hoy qué bueno que las instituciones oficiales están tomando esto como escuela de padres. Un tema no encontrado, un tema no señalado es que los bebés son de diferente temperamento. Así es. Y al tener un bebé de diferente temperamento, el primer bebé puede ser un bebé tranquilo, el segundo puede ser más tranquilo, el tercero puede ser menos tranquilo, y no quiero decir hiperactivo porque esa palabra tiene una connotación de psicopatología. No, más inquieto, es un bebé más intenso, que sería con un temperamento diferente. Entonces mamá y papá deben de saber que cada bebé, es una personita, esa es la persona, y entonces tiene sus modalidades emocionales particulares, y que entonces el proceso de desarrollar tolerancia significa pues aceptar que este bebecito, aunque es hijo de nosotros, de esta mamá, de este papá, es diferente a esta mamá y este papá. Aceptar eso significa que se van a respetar las necesidades del bebé y se van a ajustar en mensajes claros, en mensajes no violentos, no de intolerancia, porque esa es la palabra, no en un maternaje y paternaje tolerante. Nosotros pensamos, Pati, en los congresos de terapia de familia, que el punto está ahí, la tolerancia. Y tenemos varias preguntas, bueno, sí. Una rápida porque es lunes de psiquiatría, que no es con el tema, pero nos pregunta Gaby López, me recomendaron para la migraña que no estaba muy segura del nombre. Carbamazepina. Gaby, yo creo que el punto debe ser carbamazepina. Mira, carbamazepina, y si no, chécalo en tu medicamento y haznos el grandísimo favor de volvernos a hablar. Aquí está Don Ají tomando tu llamada. Pero yo creo que es carbamazepina. Sí, la carbamazepina es un medicamento viejón, es bueno. Apareció primero como antiepiléptico, pero hoy se usa como estabilizador para trastorno bipolar, para trastornos por ansiedad, para tics nerviosos, para neuropatías, por ejemplo, el del diabético, es bueno. Y también sirve para la migraña. Entonces nada más checa con tu médico, tiene un efecto secundario de somnolencia, entonces de preferencia si es nomás confirma que sea carbamazepina, chécalo en tu cajita en donde dice ahí la fórmula, y yo te diría, síguetelo tomando,
Puede ser, te lo dieron, no nos dices tampoco la dosis, pero 100, 200 miligramos en tabletas de cine de 200 miligramos, entonces tú tómatelo en la noche, te va a ayudar, si sirve, si está indicado para la migraña y funciona bien. Ok, tenemos más. Francisco Naranjo, un caballero que nos da una reflexión, nos dice: los maestros son los padres de familia, son los que les enseñan. Si te enseñan respeto, respeta. No necesitas cuaderno para esto. Sí, definitivamente. Muy bonita reflexión. Claro, gracias Francisco, porque nos estás diciendo algo que es importante, es algo que no está escrito. Y entonces los papás, papá y mamá, tienen que estar atentos a no mandar dobles mensajes. Doble mensaje quiere decir que con lo que decimos en las palabras también sea lo mismo que en las acciones. Congruencia. Congruencia. Y una conducta de tolerancia debe de ir acompañada de modales físicos de tolerancia, de modales de inflexiones vocales de tolerancia. Porque si yo le digo al niño, pórtate bien, pero le estoy gritando, pórtate bien, entonces no le estoy mandando un mensaje claro. Le estoy diciendo, para portarse bien, hay que gritar. Y entonces él va a aprender que entonces puede gritar y se está portando bien. Entonces sí, exactamente, Francisco, pues no hay cuadernos, hay actitudes y congruencia en lo que debemos de buscar. Y nos dicen en WhatsApp: buenas tardes, qué difícil es ya tener conciencia de la violencia y aún así tolerarla. Y no nada más a las esposas, también hacia los hijos. Y por más que le dices que no lo haga, que no nos trate de esa manera, lo sigue haciendo, ni cómo ayudar a quien no quiere ayuda. Perdón, se transforma en codependencia en lo personal, pedí ayuda. Y solo me dijeron en el DIF que lo dejara, que huyera, y para mí no fue una solución. Me preguntan también, doctor, si sí. tiene terapia de pareja con algún apoyo a bajo costo en forma particular. No me gusta vivir y tener un hogar violento. Quiero cortar cadenas. Actualmente estoy embarazada y es mi tercer hijo. Claro. Esta parte de estar en casa, ¿no? De sí. vivir. ¿Y qué estás haciendo tú para permitirlo? Que ese círculo de la violencia que conocemos. Sí, fíjate, Pati, que sí, cuando hay un ambiente de violencia, pues desafortunadamente, mira, yo creo que lo podemos poner así. Es complejo, el tema es complejo, por eso lamentablemente las muchas ciudades del planeta tienen violencia. Pensemos primero que el individuo no tiene una psicopatología, primero no tiene un trastorno psiquiátrico, que es una persona que no aprendió a convivir en paz. La persona que no es la persona, para que podamos convivir en paz, para que podamos estar en la familia en paz, necesitamos tolerar a nuestros hijos y necesitamos saber qué queremos nosotros. Este es un doble ejercicio que los humanos necesitamos y que hoy en día no podemos dejar de soslayar. Tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros. Yo, tú, querido radioescucha, el de enfrente, el vecino, todos tenemos que saber qué quiero yo. Claro. ¿Y cómo lo voy a pedir? ¿Qué quiero y cómo lo voy a pedir de la mejor manera? Bueno, como está escrito en algunos de los libros de historia, ¿no? Que yo soy libre y mi libertad empieza conmigo y termina hasta donde está la libertad del otro. Porque todos somos libres. Pero la palabra, que es lo que la evolución nos dio, es el elemento para negociar. Decir, y es lo que hacemos en la terapia de pareja, y bueno, a propósito para esa persona que nos hable al consultorio, voy a dar el teléfono al final como siempre, y ya Pati. Casi se nos va el tiempo. Y se nos va volando, caray. Porque creo que este tema queda para más. De sus datos y bueno, vamos a ver qué ayuda le podemos dar y si no le podemos plantear las alternativas que pueda haber en colegas y demás. Pero lo cierto es que necesitamos saber qué queremos y decirlo de la manera no violenta, no abusiva, sino expresar mis necesidades. Yo quiero agua, yo necesito agua, es la expresión de una petición. Bien. Pero ¿por qué no me das agua? Es un reclamo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer otro programa de cómo hacerlo, porque ya se nos acabó el tiempo. Soluciones para aprender a ser tolerantes, puede ser, ¿no? Y comparte nuestros datos, ya nos quedan... Pues ya se nos fue volando el tiempo, volando mis teléfonos con mucho gusto, 36 15
7997 y 3615 7998. Pues muchísimas gracias por hacer este programa nuestro y mañana nos vemos en Martes de Derecho Familiar, consulta abierta. Te espero mañana. ¿Y qué?